por contar con la presencia en esta entrevista en primer plano, aquí en Uno más Uno, del ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, con quien hay muchos temas que conversar. Ministro, bienvenido a Uno más Uno. Muchas gracias, Lili. Felicidades. Muchas gracias, y desearle larga vida a Adalberto. Sí, sí. También. Ministro, comencemos el diálogo. En las últimas semanas hemos visto al Ministerio de Administración Pública en punta con varios titulares. Uno de ellos la regulación de manera conjunta con la Dirección General de Presupuesto de garantizar, ponerle un stop a las nóminas para de esta forma también controlar el gasto para este año. Me imagino que eso la inflación le motivó. Sí, bueno, pero hubo una algarabía con eso porque realmente el objetivo fundamental no es limitar el ingreso de personal. El objetivo es limitar los reajustes y los aumentos de sueldos. ¿Ah, sí? Sí, ese es el objetivo y por eso tuvimos que al otro día sacar una aclaración, una nota aclaratoria, porque causó revuelo entre los ciudadanos y los compañeros. Claro, Compañeros del partido. Que decían que, bueno, nos van a dejar nos van afuera. No, están permitidas el ingreso de personal, porque constantemente hay que estar ingresando personal, porque hay cargos vacantes, porque renuncian, se jubilan uno, o sea que el ingreso es permanente. El tema es que los titulares, los ministros, los directores generales, no han limpiado sus nóminas, tienen sus nóminas prácticamente con las mismas personas que encontraron en agosto del año pasado, y entonces ahora se han dedicado a solicitar al MAP la incorporación de nuevo personal. No, el reajuste y el aumento de sueldos a ese personal. Pero y a todos. ¿Eso significa que usted entiende que las nóminas tenían obligatoriamente que limpiarse ante un cambio de gobierno? Bueno, el tema es que, antes todos los cargos eran de carrera. O sea, los cargos públicos están clasificados por grupos ocupacionales, 5 grupos ocupacionales. Antes, la nueva normativa, la vieja normativa, la 1491, los 5 grupos eran de carrera. Pero la realidad es que hay unos cargos que no tienen vocación de carrera. ¿De confianza? Que son los cargos los cargos del grupo ocupacional número 1, servicios generales, conserje, vigilante, choferes, auxiliares. Esos son cargos que no tienen vocación de carrera. Y el grupo ocupacional número 2, que son apoyo administrativo. Esos dos grupos, en la nueva normativa, en la nueva ley, la 4108, se dejaron fuera, porque son las personas que generalmente levantan banderas a los partidos. Entonces se le dejó esas líneas. ¿Y no es esto un retroceso en términos de los trabajadores? No, porque lo que tenemos que tener son técnicos y profesionales de carrera. Entonces, el grupo 3, técnicos, el grupo 4, profesionales, y el grupo 5, dirección media, dirección de área, esos sí deben constituir un cuerpo profesionalizado, meritocrático, de carrera, que sirva a la administración independientemente de los partidos. Pero lo que pasa con el Grupo Unido, o sea, es una muestra de cómo la cultura clientelar todavía está presente en la administración pública, el entender que porque una gente levante bandera en campaña, tiene que obligatoriamente ser beneficiada con un empleo. No, lo que pasa es que es una realidad eso. Se ha tratado pero es una realidad. Entonces, esos dos grupos se simplificó su ingreso a la administración pública, porque para ingresar a los cargos de carrera es concurso de oposición. Es por concursos y tienen que cumplir los requisitos de los puestos. A esos dos grupos se simplificó el ingreso y se le llamó estatuto simplificado, así dice la ley. Entonces, esos dos grupos se entran cumpliendo los requisitos, pero sin concursos. Pero si es separado, si es desvinculado, como se dice ahora, entonces tienen que ser indemnizados. Los de carrera no pueden ser desvinculados. La Constitución lo protege. Entonces, la protesta que hubo ante la decisión que ustedes tomaron conjuntamente con la DGPRES, ¿por qué era? ¿Qué lo motivó? Bueno, porque decía que se prohíbe el ingreso y el reajuste y aumento, que aumenten las nóminas. Entonces, publicaron nada más el ingreso. Entonces, los compañeros entendían que era que estábamos limitando los ingresos. No, el ingreso está permitido, siempre y cuando sea para cubrir cargos vacantes y para sustituir uno por otro.
Porque una eso... serie detrás de Río y de usted con ese anuncio. Sí, oye, esos servidores del grupo 1 y 2, si son desvinculados, entonces hay que indemnizarlos. Hay que indemnizarlos. Los de carrera, repito, no se indemnizan porque no se pueden separar del servicio. Y en el caso de las sedes, ministro, vimos también cómo por un lado la Superintendencia de Electricidad y también después la Comisión Nacional de Energía se hicieron unos aumentos que entendemos entraría en contradicción con este espíritu de ponerle tope al presupuesto y de racionalizar el gasto. Sí, bueno, el tema es el siguiente. En nuestro país hay dos regímenes laborales. El privado, que se administra por la ley del Código de Trabajo, y el público, que se administra por la ley de función pública, la 4108. Todos los organismos públicos se rigen por la ley de función pública, excepto lo que su propia ley de creación dice que se administra por el Código de Trabajo, como por ejemplo el Banco Central. Dice la ley de creación... Que son los autónomos y descentralizados. La Superintendencia de Bancos dice su ley de creación que se rige por el Código, su personal, sus relaciones de trabajo son de acuerdo al Código de Trabajo. O lo que el principio 3 del Código de Trabajo diga que son empresas comerciales, industriales. Como es el caso de las sedes. Es que las sedes no son empresas. Las sedes son empresas. A eso no le aplica la ley de función pública. Pero la superintendencia no es una empresa. Es un órgano público autónomo, descentralizado, pero que le aplica la ley de salarios. Entonces violó la ley la superintendencia con ese aumento que violó la ley cuando no solicitó al Ministerio de Administración Pública, como debe ser, su aprobación, su conocimiento. Porque la ley de salarios, la 105.13, aplica a todo el Estado, a todos los poderes, a los 3 poderes y hasta los órganos constitucionales aplica la ley de salarios. Y el MAP es el órgano regulado de la ley de salario. Pero ahí también se demuestra con esto, se evidencia algo. Cómo a la sazón de no haber completado un procedimiento, estas instituciones tuvieron la oportunidad efectivamente de ejecutar un aumento salarial. Bueno, como son autónomos, como son descentralizados, no hay muchos controles sobre ellos. Entonces, eso es una lucha para que... Por eso, óigame, al año pasado, a principios de año pasado, nosotros, junto con el Ministerio de Trabajo, nos pusimos de acuerdo, los consultores jurídicos, los equipos jurídicos de ambos ministerios, nos pusimos de acuerdo y aprobamos y publicamos una resolución conjunta que decía eso, a cuáles le aplica el Código de Trabajo y a cuáles le aplica la Ley de Función Pública. Y dijimos en esa resolución que a partir del 1 de julio del año pasado, las instituciones públicas que se estaban manejando con el Código de Trabajo que no le aplica, a partir del 1 de julio todo el personal que entrara a esas instituciones se iba a administrar con la Ley de Función Pública, aunque los que estaban ya seguían hasta que permanecieran, seguían administrándose con la ley del Código de Trabajo. Y al superintendente de electricidad, en 2 ocasiones, el Ministerio de Administración Pública, y en una ocasión la Consultoría Jurídica, les ratificó que ellos se administran por la ley de función pública. Entonces, todos los movimientos que ellos hagan tienen que ser conocidos y aprobados por el Ministerio de Administración Pública. Eso yo no lo hicieron. Ministro, otro elemento es importante. Usted es un técnico, sobre todo conocedor a profundidad del sector, pero hay un elemento que a la gente le sigue llamando la atención, a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho desde el MAP para avanzar en términos de la calidad del servicio de la administración pública. Y es que se siguen recibiendo, o al menos así tiene la población la idea, de que se siguen recibiendo servicios de baja calidad y con poca calidez. ¿Cómo valoran ustedes eso? Si hay algo que estén haciendo para bueno, mejorar. sí, eso sucede, pero eso ha ido mejorando bastante. Y ahora, con el programa de Burocracia Cero, que es un programa que el presidente tenía diseñado desde que era candidato, el programa de Burocracia Cero, que ya es una ley, la ley 167-21 de mejoras regulatorias y simplificación de trámites. Estamos trabajando junto con el Consejo Nacional de Competitividad, junto con la Oficina Gubernamental de Tecnología, para
simplificar y tecnificar servicios públicos. Incluso ese programa incluye 3 ventanillas únicas para el manejo de los trámites, la permisología, que es fundamental para el avance de la administración pública. ¿Eso para áreas específicas? Bueno, el ventanilla única de construcción. Todo lo que tenga que ver con los permisos que se requieren en distintas entidades públicas para el tema de construcción. Sí. Se está trabajando en una plataforma que va a permitir reducir los tiempos, acortar los tiempos y que un desarrollador, un promotor de vivienda, pues someta su expediente por la computadora, Sí. internet, y le salga ya sus aprobaciones. Fue una demanda de mucho tiempo de Acoprov y otros. Exactamente. Entonces se está trabajando en eso. Eso se va, posiblemente el presidente lance eso en septiembre. Otra ventanilla que es la ventanilla de inversión. O sea, los inversionistas nacionales e internacionales van a tener la oportunidad de también electrónicamente someter sus proyectos de inversión y que les salgan sus aprobaciones por la misma computadora y no tener que estar perdiendo tiempo con los ayuntamientos, con medio ambiente, con cada institución en sus permisos. Y otra ventanilla única que es parte del programa de Burocracia Cero es la ventanilla única de formalización de empresas. O sea, un emprendedor, un inversionista quiere constituir una empresa y eso antes todavía toma un tiempo precioso y se pierde tiempo y se pierde dinero y se pierde inversión y se pierden empleos. Entonces se está trabajando en una plataforma, existe ya hace tiempo, pero se está actualizando una plataforma que administra el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es la ventanilla única de inversión, de formalización de empresas. Todo esto va a ser parte de un portal único de servicios públicos, que cualquier ciudadano va a poder entrar, como existe en muchos países de América, va a entrar a la computadora y todos los permisos, y eso va a mejorar. Se van a evitar los viajes a cada ministerio, que es de obras públicas, medio ambiente. Dice alguien que se va a evitar que el ciudadano sea un mensajero de la administración pública. Exactamente. De una institución a otra buscando permisos. Así es. Incluso toda la documentación que se requieran en distintos servicios públicos va a estar ahí, en un Claro. repositorio, que no tiene que estarlo buscando nuevamente, como dice la Junta ahora. El acta no se legaliza esa cosa, bueno, ya está ahí, va a estar ahí en un repositorio, y donde quiera que cualquier servicio que requiere el acta, pues está ahí, se va a ella, no hay que electrónicamente. Pero de cara a lo interno de la administración pública, también he escuchado de manera reiterativa un reclamo de que se marcha con lentitud, por ejemplo, que se despide un director de hospital y para tú nombrar otro se toma mucho tiempo. Solamente para citar un ejemplo, ministro. Bueno, pero eso no debe tomar tiempo, porque es un trámite que allá en el MAP, una vez llegan las solicitudes de no objeción para el ingreso personal, allá lo más que dura eso son 15 días. 2 semanas, lo más que dura, como mucho. Porque es que hay que comprobar, primero hay que comprobar si está nombrado en la administración pública, porque el artículo 144 de la Constitución dice que nadie puede tener 2 empleos 2 sueldos en la administración pública, excepto la docencia, dice la Constitución la docencia, y ya otros acuerdos y normas, los médicos. Sí, los que médicos que pueden tener. más de un centro. Bueno, entonces hay que comprobar eso. Hay que comprobar que el cargo esté en la estructura orgánica de la institución aprobada por el MAP, que esté que sea un cargo que esté en los manuales de cargo, que esté aprobado, que el sueldo que están solicitando esté dentro de la escala. Entonces eso toma un tiempo, que va a mejorar también. Toma un tiempo y no debe durar más de un mes entre el presupuesto, MAP, Contraloría, la designación de... Pero es mucho, un mes, ministro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tienen que planificar las instituciones, el personal que va a necesitar y hacer el reclutamiento, la evaluación con tiempo y tener registro de elegibles.
y tener registros de elegibles, ya que ya está evaluado y todo, y aprobado por los distintos Bueno, y órganos. siempre estarán los subdirectores para eso, pero sabemos que eso es complicado, sobre todo en términos políticos con el manejo de las instituciones. Y ahora que Stalin menciona el tema político, ¿hasta qué punto es cierto que todavía aquí para nombrar, por ejemplo, a un director de un hospital se le pide una carta del partido? No, eso ministro? no es así, eso no es así, eso no es así. Están definidos los requisitos de los puestos, los departamentos de recursos humanos de los hospitales y del SNS tienen que comprobar eso y si cumplen con esos requisitos. Sí, pero lo que, por ejemplo, ayer nos decía precisamente Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, que sigue ocurriendo, sobre todo en el proceso de los pueblos acá, el que para que un médico pueda ser contratado en el Servicio Nacional de Salud, tiene básicamente que pasar por el sedazo de la estructura o demostrar que tiene alguna vinculación con el partido o con algún funcionario. Bueno, vigente. pero eso será en la institución, eso será en los pueblos, que los compañeros velando porque se le dé salida al nombramiento Y de que la los... estructura del partido funcione y Sí, viva. pero por ejemplo, al MAP no, en ningún expediente, en ninguna solicitud de no objeción llegan documentos del partido o de Pero los, eso no o de debería los partidos. suceder ni en el distrito ni en lamentable. ningún pueblo. No debe suceder porque Exacto. lo que se exige, los requisitos, los puestos para su desempeño exigen requisitos mínimos de competencia, de formación, importante. de experiencia, no de militancia. ¿Mm? Pero bueno, Bueno, vamos a aprovechar que usted está aquí porque evidentemente estamos a 20 días para el 16 de agosto. Aunque no es algo que esté constitucionalmente establecido, se generó una especie de tradición en donde para esta fecha se evalúa el desempeño porque ya se cumplen 2 años de la gestión de gobierno y también se plantean cambios y modificaciones. Estos cambios de modificaciones en las carteras siempre suelen generar también cambios Sí. en las estructuras, que es parte del tema que usted tiene que ver. sí, bueno. Así que le damos tiempo ahí que aproveche su cafecito Café Santo Domingo, sí, muy bueno. Como ustedes saben, los cargos de ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales, son cargos políticos, son cargos de confianza, Sí. están exentos de la carrera administrativa. ¿Mm? Esos cargos, dice la Constitución, a partir del 10, de la modificación del 10, dice la Constitución que son cargos de libre nombramiento y remoción. El presidente los nombra libremente y los remueve libremente. O sea que no hay que esperar el 16 de agosto ni el 14 Para de... hacer esos cambios. Lo hace el presidente cuando entienda que tenga que hacerlo. Y uno conociendo al presidente Abinader, yo conociéndolo desde hace mucho tiempo, sé que no es un hombre que le gusta de vestir un santo para vestir otro. O sea que si está funcionando bien la institución, si lo está haciendo bien, pues no hay por qué pensar en esos cambio. cambios y remociones. Aunque, como te repito, el presidente nombra y remueve libremente esos cargos. ¿Cómo está usted sorteando la presión que continúa casi 2 años después de compañeritos de la base en el PRM que alegan y demandan que le toca un empleo, que todo el que hizo campaña tiene que pasar al Estado Dominicano? Bueno, la mayoría casi está nombrado. La mayoría casi está nombrado. Antes, decía el presidente del partido que al principio del gobierno iba a una reunión, asamblea a un municipio, decía levante la mano y la mayoría levantaba la mano que no estaba nombrado. Pero ahora levante la mano y son 2 o 3 que a veces aparecen. O sea que la mayoría está nombrado en los cargos que corresponden a su experiencia, a su formación. O sea que, claro, siempre... Probablemente ha dado resultado entonces eso de La remover el que en el presión. cuarto y quinto, el que en el primer y segundo nivel de administración pública le quiten ese caso precisamente para poder dar respuesta a eso. Exactamente. Para eso se dejaron esos dos grupos ocupacionales fuera de la carrera. Y no es un mal mensaje, no es un mensaje que podría reafirmar quizás el tema de esa cultura, que de hecho lo hemos visto usted mismo, llamar la atención sobre que hay que acabar con esa cultura clientelar. Sí, claro. Yo pienso que, decía los otros días en una actividad en participación ciudadana, que debe haber un pacto entre las fuerzas políticas para respetar la profesionalización, pero de una franja, no todos.
Porque un conserje no tiene vocación de carrera. Entonces, un conserje puede ser, cuando cambia el gobierno, puede ser sustituido por otro conserje, claro, indemnizándolo y pagándole su indemnización, porque ese es el tema también, que lo indemnizan y pasan los 90 días en el Código de Trabajo. En el sector privado son 10 días que hay que pagarle. En los 10 días hay que pagarle sus prestaciones. En el sector público son indemnizaciones y le dan hasta 90 días y aún así no le pagan. Muchas veces no le pagan, por eso te ven reclamando que no le pagan. Ministro, siguiendo en esa onda de pasar balances, el tema de administración pública formó parte de las mesas de discusiones en el CES y la de este tema fue una de las que más rápido terminó. Si no fue la primera, fue la segunda. Exactamente, fue de la que más rápido terminó. Yo me sorprendí, lo hicieron en tiempo récord. Entonces quiero que comparta con la audiencia de 1+1 qué avances se logró ahí, cuáles son las propuestas que tienen para poder institucionalizar la administración pública. Muy buena pregunta. Mira, Mili, este gobierno, desde el año pasado, el presidente aprobó por decreto el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, por primera vez en la historia de la Administración Pública. Como dice la Ley Orgánica de la Administración Pública, la 247-12, ese plan incluye distintos ejes, elementos. Uno de ellos es la reforma normativa. O sea, la Constitución mandó una serie de leyes y normas que estaban pendientes y otras que ya están, había que modificarlas, actualizarlas. Entonces, por ejemplo, ya nosotros tenemos listo como parte del plan de reforma, tenemos lista la reforma a la ley de función pública, la ley de ministerios que está pendiente. Esas dos leyes, por ejemplo, fueron sometidas a la mesa del diálogo de la reforma de la administración pública y fueron discutidas y fueron observadas por los partidos políticos, la sociedad civil, parte del CES en la mesa y asumimos los cambios y las observaciones que procedían. Y se discutió todo, se revisó todo, el mismo plan se revisó, se hicieron algunos ajustes y se hizo un informe consensuado entre todas las fuerzas y para elevarlo al plenario del diálogo. O sea que incluso nos comprometimos, nosotros como administración pública, nos comprometimos a continuar a lo interno del sector, a continuar ese diálogo. Y ya solicitamos al CES que nos dijera cuáles son los sectores representados ya cuando concluya el diálogo, que ya haya el plenario y se concluya el diálogo, entonces nosotros como Ministerio Público, como Ministerio de Administración Pública, vamos a seguir ese diálogo, a crear una mesa técnica de diálogo para toda la normativa y todo lo que se vaya a hacer, discutirlo y Pero en rasgos generales, los puntos sobre los cuales se logró consenso, para nosotros saber qué podemos esperar en términos de administración pública para los próximos 2 años, por ejemplo. Bueno, revisamos y ajustamos el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, revisamos y consensuamos la ley de ministerios. Por ejemplo, la Constitución mandaba a que una ley orgánica y de ministerios normara la organización y el funcionamiento de la administración pública, de los ministerios. Sin embargo, nada más se hizo una ley orgánica de la administración pública que dice cómo debe organizarse, cómo deben funcionar los órganos y entes de la administración pública. No incluyó, se entendió que no era conveniente, sino que no incluyó los ministerios. Entonces, elaboramos, como parte del plan de reforma, una propuesta de ley de ministerios que ya está consensuada, que fue aprobada en el diálogo y que ya está sometida a la consultoría jurídica. Por ejemplo, ellos proponían que no se incluyera, ahí incluyen los ministerios y los
viceministerios. Y ellos decían que no se incluyeran los viceministerios y que se dejara eso el tema es que la Constitución dice que los ministerios y los viceministerios deben ser creados por ley. Exacto. Y deben decir sus funciones, Funciones. porque dice la Constitución que los viceministerios manejan subsectores del sector correspondiente. Entonces había que incluirlo en la ley de ministerio. Y así está, y ellos lo entendieron, y así se consensuó. Bueno. ¿A qué manda esa ley una vez se apruebe? A que a partir de ahí entonces el MAP, en coordinación con cada sector, siga el proceso de reestructuración de ahí para abajo. Porque ¿qué sucede? Que todavía, a pesar de que el presidente desde su primer día de gobierno emitió un decreto reestructurando, eliminando el ministerio en que se había convertido el despacho de la primera dama, se había convertido en un superministerio. Sí. Manejaba un mayor presupuesto que el de otros ministerios. Exactamente. Entonces el presidente comenzó, ese fue el primer decreto, eliminando esto y se han eliminado otros. Eso es parte del proceso de reestructuración y que se va a continuar ya cuando se apruebe la ley del ministerio de ahí para abajo, porque todavía hay instituciones que se repiten. Sí, que tienen funciones exacto. repetidas. Y yo de hecho recuerdo que en campaña una promesa del PRM, recuerdo que inclusive la entonces diputada Farideh Raful presentó un listado de 17 instituciones que prácticamente no representaban nada importante. O que habían cumplido su misión histórica. Exactamente, como algunas comisiones que se crearon justamente para la reforma de la administración pública. Ese proceso lo estamos identificando, estamos determinando con cada sector lo que procede. ¿Cuáles son las prioritarias? Lo que procede, porque se puede fusionar. Y está dispuesto a asumir el costo político, porque hay algunas instituciones que ya tienen incumbente nombrado, entonces fusionarlo implicaría que algunos de ellos tendrían que tal vez recoger, irse para su casa. Lamentablemente, pero hay que hacerlo. Es el costo. El presidente Abinader ha dicho, siempre lo ha dicho, que él quiere que los recuerde como un presidente renovador. Reformador. Transformador. Y la misión nuestra es acompañarlo en ese proceso. Que así sea, porque además es también una aspiración del pueblo dominicano y de la ciudadanía. Así es. ¿Para qué? Para lo que decía Stalin, servicios públicos de calidad y oportuno y eficiente. Así es. Bueno, hemos conversado con el ministro de Administración Pública, Darío Castillo. Gracias, ministro. Agradecerle a ustedes por aperturarse al diálogo con 1+1. Sí. Y me dan que cada vez que lo invitamos siempre viene. Y me dan saludos a Adalberto. Claro él seguro está en sintonía. Los saludos. Claro que sí. A ustedes vámonos a la pausa. Al regreso vamos a estar con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Hablamos con Juan Valdés, que es el director ejecutivo de la Asociación de Docentes del Idioma Inglés en la República Dominicana. Con él información importante para compartir con ustedes.